las 3 de la mañana en el sitio donde nosotros estábamos resguardados, prendo el celular y veo que tengo llamadas de mi sobrino, de mi hermana, y cuando veo los mensajes de mi hermana, me dice que se llevaron a su hijo, que cuando mi esposo y yo fuéramos al Cona Chivacoa lo iban a soltar, que la habían robado, y que se llevaron todo. Pues y me manda fotos de cómo quedó su casa. Pero no, nadie, es la verdad, nadie pudo allí juramentarse como abogado privado, no nos permitieron a ninguna. Tuvimos defensores públicos y pues el caso transcurrió. Yo llegó un momento allí dentro en que entendí que éramos rehenes, esa es la verdad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario en que vean este programa. Saludo a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo, a todos los latinoamericanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les invitamos a suscribirse, compartir este episodio, enviarnos sus comentarios para seguir tejiendo este espacio de reflexión y encuentro. Desde el año 2014 hasta hoy, el Foro Penal ha documentado más de 19.000 detenciones por razones políticas en Venezuela. Más de 14.000 personas han sido escarceladas, pero siguen 11.000 ciudadanos todavía permanecen sometidos a medidas restrictivas de libertad. Actualmente, alrededor de 490 personas continúan siendo presos políticos en el país y a cientos le han negado la amnistía. Estas cifras describen la forma como el régimen ha utilizado el poder, pero también describen las vidas que quedan atrapadas dentro de esas cifras. Hoy vamos a escuchar precisamente dos de esas vidas. Bienvenido, José Rafael, cuéntanos, ¿a quién tenemos invitada? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Bueno, hoy tenemos a Mónica Martínez, que viene de Aroa, Estado Yaracuy, profesora, magíster, directora y supervisora. Durante años habitó el territorio de la educación, ese espacio donde todavía es posible creer que el país se construye desde abajo, desde el aula, desde la formación. Pero dio un paso más, se convirtió en dirigente política, primero Justicia, luego como fundadora de Fuerza Yaracuy, un movimiento regional de articulación unitaria vinculado a la resistencia democrática. El 30 de agosto de 2024, en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a salir del país con su familia para una cita consular, fue detenida. Esa noche comenzó otro capítulo: traslados, reclusión, encierro. Permaneció privada de libertad hasta diciembre de ese mismo año. Mónica no llega hoy como una dirigente más, llega como alguien que atravesó el límite donde la política deja de ser discurso y se convierte en cuerpo. También nos acompaña Judy Yepes González, abogada, especialista en derecho penal, formada para defender, para acompañar, para hacer del derecho una herramienta de equilibrio en medio del conflicto social. Durante años trabajó con comunidades, asociaciones, ciudadanos sin acceso a la representación legal, pero también asumió un compromiso político junto a su esposo como dirigentes de 20 Venezuela en Yaracuy. La madrugada del 9 de enero del año 2025, funcionarios del CONAS, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, armados y encapuchados, irrumpieron simultáneamente en viviendas de su familia. No encontraron a los esposos. Entonces se llevaron a su hijo y a su sobrino, quienes no estaban involucrados en ninguna acción política. Fue un secuestro a cambio de los padres. Duraron un año presos, salieron el 17 de enero de este año. Son historias que muestran cómo la política en Venezuela
dejó de ser un debate de ideas para convertirse en una experiencia de terror para la ciudadanía, para las familias. A la política la convirtieron en un horroroso apéndice del crimen organizado. Por eso, para nosotros es un honor darles la bienvenida hoy en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo a Mónica Martínez y a Judith Joana Yepes. Bienvenidas. Bueno, un placer. Gracias, Jonathan. Gracias, profesor José Rafael, por invitarme a este espacio. De verdad que muy agradecida por permitirme ser una de esas voces que hoy cuente su historia. Gracias, Jonathan y al profesor José Rafael. Gracias por esta oportunidad de que el mundo se entere lo que ha pasado y lo que vivimos todos los venezolanos para que vean la gravedad de la situación política, social y hasta económica que vivimos los venezolanos día a día. A nosotros nos gustaría mucho que ustedes contaran, digamos, un poco los eventos que tuvieron, por los cuales tuvieron que pasar durante este lapso tan terrible, tan horroroso de eso que yo decía hace un momento, ¿no? De haber convertido la confrontación política no en un asunto de ideas y de digamos, de oposición, ¿no? Sino en un problema criminal, en una especie de asunto de la mafia, ¿no? Una cosa terrible. Es decir, desviaron completamente el sentido del juego político para transformarlo en una cosa de horrorífica, ¿no? Bueno, Mónica, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué te sucedió. Bueno, bueno, Jonathan, quería agradecer la presentación, el espacio, la oportunidad y pues contarte más o menos un poquito resumido lo que fue esa historia. Pues tal como dijiste, soy una maestra jubilada que en esa etapa final de su profesión quiso ir más allá y dedicarse a este oficio tan hermoso como lo es la política. Nunca esperé que, como dice el profesor José Rafael, por dedicarme a defender, a alzar la voz por los derechos de, de mis hermanos venezolanos que en uno u otro momento estaban padeciendo por muchas situaciones. Eh, para nadie es un secreto todos esos días de oscuridad que estaba viviendo el país. Y pues en esos días de oscuridad, pues yo me dediqué con mucha pasión a eso, pues a colocarme del lado de la gente. Y pues lamentablemente llegó el momento en que eso me costó mi libertad. Y cuando te digo la libertad, tú no tienes idea. Veía yo hace poco un reel de un chico en Instagram que hacía sus cosas cotidianamente y tú no las valoras hasta que pierdes tu libertad. En el momento que tú la pierdes, comienza un dolor inmenso por extrañar, por supuesto, todas esas cosas, a tu familia, y se acrecienta el dolor cuando tú te das cuenta que estás injustamente detenido o privado de tu libertad. Entonces es un dolor doble, ¿sabes? Es un dolor doble que pues te lleva a reflexionar muchísimo. Yo creo que todos los políticos que hemos estado o que pasamos por esta situación, hoy tenemos un gran aprendizaje, sin duda alguna. Y, sabes, muchísimo más reflexivos,
te puedo decir que he conversado con varios de los que estuvieron detenidos y Jonathan es una etapa por la que pasamos que, que creo que nos hizo reflexionar muchísimo sobre lo que estábamos viviendo, hacia dónde íbamos, hacia dónde íbamos y aferrarnos más a eso que todos queremos, que es un país hermoso por el que habíamos venido luchando antes de que nos encarcelaran. Bueno, para contarte un poco cómo fue mi detención, yo iba a un viaje familiar que hacía 2 años que lo estaba planificando. Teníamos la cita consular para sacar la visa familiar. Yo tengo toda mi familia en los Estados Unidos. Siempre la he visitado, pero la única que tenía visa en la familia era yo. Y pues en ese momento íbamos todos, mi hija pequeña, la de 21 años y mi esposo. Cuando nosotros solicitamos la visa, Jonathan, ni siquiera había fecha de elecciones presidenciales. Y pues duramos todo ese tiempo esperando con ansias ese viaje familiar en el que íbamos a ir y íbamos a aprovechar de disfrutar, porque la dinámica de ejercicio de la política pues a veces no te permite tener muchísimo tiempo libre. Entonces, bueno, se planificó el viaje un poco después de las elecciones y nos fuimos. Nos fuimos a Caracas a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en el país. Al llegar a Maiquetía, pues disculpa, para ubicar a los que nos escuchan, eso fue 2 días después de las elecciones del 28 de julio de 2024, ¿cierto? El día 30, sí. Pues estando allí en el aeropuerto de Maiquetía, colocamos nuestras maletas en el avión, todo era normal, comimos juntos, lo que hace cualquier familia, entre chistes, alegrías por el viaje que estábamos haciendo. Pasamos luego por migración. Cuando pasamos por migración, la oficial de migración me dice que tengo un error en el pasaporte. Bueno, y ahí empezó toda la pesadilla. Me aíslan un poco, me dicen que debo esperar, que debo esperar, que debo esperar. En eso pasó un tiempo, aproximadamente 1 hora, me pasan a una oficina aparte y cuando estoy allí, pues llegaron los funcionarios del DGC, aproximadamente 8, 10 funcionarios. Y pues ahí es donde me dicen que estoy detenida. Bueno, o sea, yo sorprendida comencé a debatir con ellos, o sea, qué era esto, a qué se debía, y pues simplemente su argumento fue que debía colaborar, y que tratara de no hablar porque me podía perjudicar. Bueno, a todas estas me llevan detenida hasta la sede del DIGICIN. Posteriormente me trasladan a Mari Pérez y bueno, finalmente fui trasladada al centro penitenciario La Crisálida en Los Teques, donde se encontraban muchas que hoy en día son mis hermanas, muchas muchachas detenidas por la misma causa política. Algunas de ellas las habían agarrado en la calle, en la concentración que se hizo unos días después. Y pues todas con mucho sentimiento de lo que estaba sucediendo en el país y también muy consternadas por todo lo que estábamos viendo, pues, o sea, la injusticia, el estar privado allí de libertad sin razón alguna, es algo que te derrumba,
que te derrumba en el momento. Pero estamos... Vamos para ir por parte, vamos a ver ahora cómo fue lo que le sucedió a Judith. Cuéntanos, Judith, y vamos entrando después en cada historia de cada una. Jonathan, el asunto fue muy distinto, sumamente distinto. Yo debo acotar que yo no formo parte de la organización política 20. Formo parte de un grupo de ciudadanos que, bueno, nos organizamos también y hasta no hace mucho se llama Voluntarios con Venezuela. Bueno, venimos haciendo un trabajo de activismo político desde hace mucho tiempo. Bueno, tuvimos una participación en las primarias apoyando a María Corina Machado. Posteriormente también como ciudadanos, como sociedad civil, tuvimos participación en el proceso electoral del 28 de julio. Y aquí en el municipio Peña del estado de Yaracuy, el día 29 se generaron protestas espontáneas que fueron infiltradas por el gobierno. Y dio como resultado el vil asesinato de un joven de apenas 19 años, que por cierto acababa de ejercer por primera vez su derecho al voto. Ese joven fue asesinado en la autopista centro-occidental Rafael Caldera. Hoy Cimarrón anda de sote. Yo saqué en mis redes sociales un video donde fijé a título personal mi opinión y exigí justicia por el asesinato de ese joven. Eso fue el 30 de julio. Posteriormente, quien fungía como alcalde del municipio Peña, Juan Manuel Paradas, en su programa radial, emitió, bueno, unos comentarios no tan solo en contra de toda la oposición que participó en ese glorioso evento ciudadano de la elección del 28 de julio, sino también sobre muchas personas, activistas políticos y dirigentes políticos que participaremos en él. Nos dedicó gran parte del programa a mi esposo, Germán Aponte, y a mí. Después de eso se desató una cacería en el municipio, en el estado y hasta en el país. Nos tuvimos que resguardar varias veces porque estábamos amenazados, no sabíamos a ciencia cierta a quién buscaban, a quién no, porque todo era una locura. Bueno, así transcurrió el 2024, entre escondiéndonos, no escondiéndonos, modificamos nuestra rutina, la modificamos, hicimos que nuestro hijo, Carlos Alfredo, también modificara su rutina. Mi sobrino, Germán Antillano, que apenas iba a cumplir 2 años de haber regresado en el país, porque estuvo 7 años en Chile, también le pedimos que ellos modificaran su rutina. Ambos, mi hermana Xiomara Yepes y yo vivimos, nuestra familia vive en la misma urbanización, vivimos en el sector Las Canarias, la urbanización Simón Rodríguez, primera etapa. Bueno, lo cierto es que así transcurrió el 2024 y en el 2025 quien era alcalde, Juan Manuel Paradas, en un programa radial el 8 de enero, arremete en contra de mi esposo y lo acusa de haber cometido actos vandálicos y un bote de delitos más. Cuando llegamos a la casa, pues las amistades nos llamaban. En el transcurso de la tarde empezó a circular en las redes chavistas un flyer digital con la foto de 4 hombres, entre ellos 2 dirigentes de oposición y mi esposo, con la dirección de nuestra casa. El flyer decía Ministerio de Relaciones Interiores, Ministerio Popular de Relaciones Interiores, Operación Tuntún, actos vandálicos. Bueno, nosotros nos reunimos con nuestro hijo, que para ese momento estaba enfermo, y decidimos resguardarnos. Él nos dijo que nos iba a resguardar. Estaba mi sobrino Germán Eduardo aquí, y él nos dice, yo estoy pendiente de él, pero ninguno
Ninguno de nosotros pensaba que iba a pasar nada porque en el 2024, a pesar de las amenazas, aquí persiguieron a muchos dirigentes políticos, pero ni a mi esposo ni a mí nos pasó absolutamente nada ni nos persiguieron en lo absoluto, nunca se metieron con nosotros. Bueno, decidimos resguardarnos y el hijo se quedó. Nosotros dejamos la casa cerrada, no nos pudimos llevar la camioneta porque la camioneta tenía problemas de freno y era un problema andar en ella. Y bueno, a las 3 de la mañana en el sitio donde nosotros estábamos resguardados, prendo el celular y veo que tengo llamadas de mi sobrino, de mi hermana, y cuando veo los mensajes de mi hermana, me dice que se llevaron a su hijo, que cuando mi esposo y yo fuéramos al Cona Chivacoa lo iban a soltar, que la habían robado y que se llevaron todo. Pues y me manda fotos de cómo quedó su casa. Yo comienzo a llamarla, no me comunico, llamo a su hijo, me sale el celular apagado, llamo al mío y tampoco me contesta. Cuando por fin me contesta, le pregunto que qué sabe de su primo. Y él me dice, mamá, está muy bien, a mi lado, en el Cona Chivacoa. En ese momento me entero que ambos están juntos, que ambos se los llevó el CONA, cosa que no sabía mi hermana. A mi hermana le robaron hasta el router y por lo tanto no podía comunicarse con nadie. Bueno, ahí empieza nuestro peregrinar porque nosotros estamos resguardados. Yo, después de esa llamada, llamo a una colega, la doctora Marbella Gutiérrez, y Marbella me dice lo que está pasando en el estado. Y muchas de las personas a las que estaban persiguiendo y que intentaron, porque en su gran mayoría no lo pudieron hacer, eran compañeros de la organización política 20. Pero en ese momento a los únicos que le habían llevado los hijos eran nosotros. Y ella me advierte, me dice, doctor, usted es abogado y sé que es madre y sé lo que está pasando en este momento, pero si usted y su esposo van al CONA, no van a ser dos, van a ser cuatro. ¿Vale? Y bueno, en ese momento lo entendimos y con un profundo dolor, mi esposo y yo tuvimos que poner los pies sobre la tierra y pensar en frío. Salir del sitio donde estábamos resguardados, pues nos dieron al ojo en un sitio y ahí empezamos entre llorar, rezar y bueno, con los teléfonos solicitando ayuda, visibilizando el caso de los muchachos, porque lo que sí estábamos claros es que el silencio no era la opción. Teníamos que visibilizar lo más posible la situación de los muchachos. Lamentablemente fuimos el primer caso de la aplicación del método nazi de tortura Sippenhaft en el estado de Yaracuy y uno de los primeros a nivel nacional. Nosotros pasamos, somos una familia muy pequeña, a partir del 9 de enero, de la madrugada del 9 de enero, cuando entraron simultáneamente a ambas casas. Mi sobrino Germán Eduardo no se encontraba en esta urbanización. Mi hijo se logra comunicar con él y le dice que están aquí y él se viene de donde está y cuando lo dejan en la entrada de la urbanización, que el portón estaba abierto, se había ido la luz, pero resulta que así no se hubiese ido la luz. Ellos tienen sapos en la urbanización que tenían la misión de abrirle el portón cuando ellos llegaran. Y por supuesto los mantenían informados de todas nuestras rutinas. Lo cierto es que cuando mi sobrino llega y empieza a correr desde la entrada hacia mi casa, pues mira hacia la casa de él y las luces están prendidas y las puertas abiertas. Cuando llega a su casa se consigue a su mamá esposada, sentada, le están gritando una jovencita que no excedía de 21 años, la golpeaba con el dedo para que informara dónde estaba yo. Simultáneamente estaban aquí en mi casa, subieron en el techo, se dieron cuenta que en el cuarto de mi hijo había alguien porque el aire acondicionado estaba prendido. Le cayeron a patadas a la puerta lateral de la casa, que es de hierro, y la desprendieron a patadas. Entraron a la casa y dos funcionarios vestidos de civiles con pasamontañas, armados,
Apuntaron a mi hijo en su cabeza y lo sacaron del cuarto, preguntándole por su papá, por mí y por unas supuestas armas. Bueno, lo sacaron del cuarto, después de la casa, desvalijaron ambas casas, tanto la de mi hermana como la mía. A nosotros nos llevaron hasta el queso que había en la nevera. Se lo llevaron, como dicen, hasta el queso. Esa mudanza la hicieron en nuestra propia camioneta. Según nos cuentan los muchachos, cuando llegaron al CONAS, el que la manejaba dice que, cónchale, casi no se voltea porque los frenos no le funcionaban. Por eso es que la camioneta estaba aquí. En la camioneta hicieron toda la mudanza. Y por supuesto, la operación Tuntum se trata de montarle casos, expedientes a las personas aplicando el método de flagrancia. Y nosotros tuvimos acceso, porque aquí todo se puede lograr. Tuvimos fotos de las actuaciones de tránsito, de tránsito no, de los funcionarios, donde dicen que entraron en labores de patrullaje por la seguridad, porque había amenazas de desestabilización del país, que entraron a la urbanización. Esta es una urbanización privada, que en tiempos normales no hubiesen podido acceder. Bueno, y que consiguieron a nuestros hijos en la camioneta, en la entrada, en la avenida principal, con nada más y nada menos con un objeto sumamente peligroso, con unos flyers de María Corina Machado y supuestamente unas balas de armas de guerra. Obviamente todo eso montado. Lo único que sí era verdad es que había unos flyers, no sé, muy pocos, de María Corina en nuestra camioneta. Se llevan a nuestros muchachos, sabíamos ya que estaban en el CONAS Chivacoa, junto con otros detenidos que fueron llegando y los trasladaron al SODI en San Felipe. Allá pues se hizo una audiencia telemática, había un show montado porque ellos debieron haber sido trasladados al circuito judicial penal del Estado, pero ya el gobierno tenía todo esto fríamente calculado. Y les cuento que cuando se va a hacer la audiencia, había una lista de los supuestos detenidos. En esa lista aparecíamos Germán Aponte y Judy Yepes, no nuestros hijos. Ya ellos sabían previamente a quienes iban a detener. Bueno, desde la madrugada del 9 de enero empieza una situación sumamente difícil para mi familia y por supuesto para cada uno de nosotros, porque no tan solo teníamos lo más preciado que puede tener un ser humano, que es su hijo secuestrado. Nosotros teníamos a los dos, porque Germán Eduardo Antillano no lo parí yo, pero es prácticamente mi hijo y también de mi esposo. Bueno, teníamos a los dos muchachos secuestrados, acusados de terroristas y tráfico ilícito de armas. Mi hermana se queda sola y mi esposo y yo en clandestinidad. Al día siguiente nosotros somos propietarios de la clínica Padre Torres que opera aquí, que operaba en el estado, en el municipio Peña. También fue cerrada, nos cortaron la luz, ya no teníamos, nadie se atrevía a ir a la clínica tampoco, ¿no? Nos cortaron todo medio de ingreso y José Rafael y Jonathan, mi esposo, Germán Aponte, mi hermana Xiomara y yo nos quedamos sin medios de ingresos ni cómo echar para adelante. Pero mi esposo y yo nos quedamos literal con la ropa que teníamos puesta. Solamente eso. Y con el corazón destrozado de que tenían ellos a nuestros muchachos. Y con un fuerte dolor y hasta con culpa, Jonathan y José Rafael, que nuestros muchachos, nuestros niños se vieran secuestrados en manos del régimen, y yo como abogado sé muy bien lo que significa estar en una cárcel venezolana. Eso era terrible. Bueno, nos tocó y nos tocó evolucionar inmediatamente, poner los pies sobre la tierra. Lloramos mucho, pero entre lágrimas y rezar, clamar a Dios, hacer lo que teníamos que hacer. Empezamos a visibilizar el caso de los muchachos. No estuvimos solos, no estuvimos solos. Desde el primer momento, este pueblo del municipio Peña se solidarizó con nuestra tragedia y empezaron pues
cadenas de oración por la protección de nuestros hijos, quienes se convirtieron en hijos de todo el pueblo de Yaritagua, y la protección de mi esposo y la mía. Judith, vamos a ver que Mónica nos comente su experiencia en la cárcel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué viviste? ¿Qué viste? Cuéntanos. Bueno, Jonathan, como te dije y tal como lo comenta Judy, no es nada fácil estar en una cárcel venezolana. Han sido miles de historias que hemos escuchado y ¿qué te puedo decir? O sea, estar lejos de tu pueblo, o sea, para mí fue muy difícil estar detenida en Caracas. El primer día cuando supe que mi familia se quedaba sola allí en el aeropuerto, nosotros también somos una familia muy pequeña, era mi esposo, mis dos hijas, la mayor y la pequeña, y él solo en el aeropuerto, sin nadie a quien acudir en ese momento, los dejaron incomunicados porque les quitaron los teléfonos a ellos también, a mí, bueno, por supuesto el mío, y pues empezaba esa pesadilla de la que habla Judy. Mi esposo en el momento de mi detención le dijeron eh, que pues lo dejaban ahí porque estaba a cargo de las dos niñas. O sea que también pudo haber sido víctima de una detención de no ser porque, o sea, no había nadie que se hiciera cargo de las menores de edad. Fue una situación terrible el estar, ellos pasaron aproximadamente 3 meses internados en Caracas, o sea, en casa de un amigo, de un familiar, de un conocido, de una persona que acababan de conocer. Afortunadamente, lo que dijo Judy es verdad, el pueblo entero de Venezuela se solidarizó con la realidad de todos los presos políticos. Y y es algo, o sea, es algo que, que yo digo que debe quedar para la historia, esa solidaridad del venezolano que salió a flote en estos casos. Mira, era impresionante, ellos no tenían al principio dónde quedarse y todo el mundo ofrecía su casa en Caracas, donde no conocían a nadie. Y pues yo ahí, ellos buscándome, porque al principio nadie sabía dónde, o sea, ellos no sabían, no podían saber dónde estaba yo. Duraron aproximadamente 5 o 6 días hasta que me permitieron la primera llamada y pues le dije que estaba bien. Aún no podía decirles dónde yo estaba. Bueno, posteriormente, de ¿Por qué no tanto lo podías preguntar, decir? ¿Por qué no lo podías pues decir? Pues ellos mismos eran quienes me facilitaron la llamada y era una de las prohibiciones. O sea, O no sea, podía decir. te estaba haciendo el favor una funcionaria. Te estaba Creo que lo tenían haciendo el favor una prohibido. funcionaria, digo. Creo que en ese momento que me permitieron llamada ya la o sea, habían autorizado para que yo pudiera hacer la llamada porque ya había pasado la audiencia, ¿verdad? O sea, la de presentación. Después de eso fue que me permitieron al día siguiente, creo, esa llamada. Y bueno, Pero empezó. expresamente, me impresiona esto, expresamente te dijeron que no podías decir dónde estabas a tus familiares. No, sí, expresamente. Expresamente tenía prohibido, o sea, solamente la llamada debía enfocarla en decir, o sea, mis condiciones. Estaba bien, y bueno, que no se preocuparan, que estaba con vida y estaba bien. Eso Increíble. fue solo lo que se me permitió. Posteriormente trasladaron a otro lugar, ellos no sabían dónde estaba yo y allí, bueno, de tanto mi esposo cuenta que
en una moto en Caracas, con la nenepe, con mi hija pequeña, porque no tenía con quién dejarla. Nosotros solo éramos tres personas, o sea, ellos eran tres, el adulto que era mi esposo y las dos niñas. Y para donde quiera tenía que cargarlas, pues, porque, o sea, estaban en una zona que no era nuestro sitio, pues, nuestro hogar. Y Claro. pues bueno, andaban para todos lados intentando buscarme, temiendo mucho dónde estaba, hasta que bueno, lograron encontrarme y allí fue donde les permitieron que nos fueran a comprar algo, ropa íntima sobre todo, y ropa íntima y medias. Eh, bueno, supieron que yo estaba ahí y bueno, pues ahí comenzó todo ese calvario. ¿Qué te puedo decir? Al principio fue muy duro, muy duro. De verdad, los primeros días, los primeros meses eh, fueron terribles, terribles, de desesperanza, lo que escuchas, o sea, era terrorismo, terrorismo y bueno, y otros delitos que tenían algunas compañeras, o sea, pero terrorismo era el delito común de todas. Y terrorismo en la legislación venezolana son 30 años. Y pues eso lo escuchabas tú 30 años de los funcionarios y te quedabas impresionado, o sea, porque ¿qué venías haciendo tú para que se te catalogara con un delito tan fuerte? O sea, yo ni siquiera conozco un armamento real ¿sabes? En persona. O sea, nunca he tenido la oportunidad de manipular y que te acusen de terrorismo. O sea, toda mi vida la he dedicado a estudiar, a servir. Soy una mujer cristiana, a mi familia, y que te veas involucrada, eh, ¿sabes? En un acto, o sea, acusada de terrorismo. Es ¿Te permitieron impresionante. abogado? No, no. Nunca nos permitieron un abogado privado. Tengo que decirte que tengo que agradecerle muchísimo al doctor Alfredo Romero. Se portó muy bien con mi familia, la gente de Foro Penal. Les agradezco muchísimo con mis hijas. Eh, pero no, nadie, es la verdad, nadie pudo allí juramentarse como abogado privado, no nos permitieron a ninguna. Tuvimos defensores públicos y pues el caso transcurrió. Yo llegó un momento allí dentro en que entendí que éramos rehenes, esa es la verdad, que éramos rehenes. Judy, Y Sí, con los hijos de Judy también es claro el caso, ¿no? Porque son rehenes, pues le agarraron a los dos muchachos como rehenes porque, digamos, es un chantaje, parece una cosa de la mafia. O sea, eso no es normal en un estado de derecho, en una, digamos, en una sociedad con ciertas y determinadas características, incluso de un gobierno fuerte. No, no, esto va más allá. Esto es una cosa de terrorismo, de verdad. Los terroristas son ellos, pero terroristas en el sentido, además, de ser mafiosos, de ser unos criminales. Es increíble esto, de verdad, lo que nos ha pasado, ¿no? Judy. Mira, y de allí tan importante este papel que ustedes están desempeñando, porque a través de esta red ustedes están haciendo que el mundo se entere de lo que está pasando en Venezuela. Te comento que yo, en lo personal, me he considerado muy ingenua, porque jamás pensé que estuviéramos en presencia de un Estado narcoterrorista.
cuando esto ha ido avanzando, escalando, es que nos damos cuenta de la magnitud del monstruo. Nosotros, como sociedad civil, no podemos contra semejante mafia, que de paso es una organización transnacional. Ellos tienen todo el poder, todas las armas, un pueblo desvalido, hasta carente de una buena alimentación. ¿Cómo enfrentarlos? O sea, gracias a estos trabajos que ustedes están haciendo y que hacen mucho, se está visibilizando la situación de Venezuela. Nuestros hijos fueron llevados al SODI, a una audiencia de presentación. Eso fue todo una parodia. Ellos debían haber sido llevados al circuito judicial penal. Bueno, cuando llegaron allá había una lista de detenidos donde aparecían los nombres de mi esposo y mío y el de los muchachos no. O sea, nos estaban esperando a nosotros. Y el juez ordinario, al ver los delitos, obviamente declina competencia y pasa la competencia al Tribunal de Terrorismo. Bueno, la conexión para Internet, para hacer la audiencia de un poema. Yo soy abogado, yo tengo 36 años de ejercicio ininterrumpido de mi profesión. Bueno, lo interrumpí en el 2025, porque estuve en clandestinidad, ¿verdad? Pero fuera del SODI, en San Felipe, había una cantidad de colegas ahí prestos a auxiliar a nuestros hijos, dispuestos a entrar a la audiencia, a representarlos. A ninguno de ellos se les permitió. A ellos se les impuso un defensor público, que tengo que reconocer que por lo que me comentan los muchachos, por lo menos asumió ejercer una defensa. Nosotros, por nuestro lado, a medida que iba avanzando el proceso, la audiencia preliminar se suspendió muchas veces, pero yo como abogado me di a la tarea de sentarme con mi esposo, que no es abogado, a hacer por escrito un esquema que cuando podíamos se lo hacíamos llegar a los muchachos para que ellos ejercieran su defensa técnica como si fueran abogados, para que pudieran defenderse, porque ya habíamos escuchado que habían defensores que mantenían silencio en las audiencias o hacían un parapeto de defensa. En nuestro caso, según lo que nos comentan los muchachos, el defensor asumió. Sin embargo, ya nosotros teníamos preparados a nuestros hijos para que en la audiencia preliminar ejercieran su defensa técnica como si fueran abogados. Y a pesar que nosotros tuvimos en la oportunidad de la fase de investigación de promover pruebas y desvirtuamos tiempo, modo y lugar de la detención, por lo tanto se caían los supuestos de la privativa de libertad, bueno, eso no fue tomado en cuenta por el Ministerio Público para nada y ni siquiera por el juez. Obviamente ya nosotros lo sabíamos, pero teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo porque también guardábamos la esperanza de que cada funcionario que esté ahí tiene la oportunidad en cualquier momento de hacer lo correcto. Bueno, y así nos pasó. Los muchachos fueron privados de la libertad por los delitos de terrorismo y porte ilícito de armas. Bueno, la audiencia fue suspendida creo que 5 veces, nos pasaron para juicio. En ese lapso los muchachos estuvieron en la comandancia de policía junto con 2 presos políticos más, que es el señor Ciad Naime, coordinador de venta del municipio de Huelachiche, y un amigo que se llama Henderson Rivas, le dicen el chino, de Voluntad Popular, de la parroquia Campo Elías del municipio de Usual. Ellos, gracias a Dios, estuvieron juntos, no se conocían, ahí nació una bella amistad y a lo cual valoramos mucho, porque Germán Eduardo y Carlos Alfredo pues no estaban en la actividad política, tampoco eran, nunca en su vida habían pisado una cárcel, y bueno, José Rafael y Jonathan, está el otro aspecto. Estamos hablando de una privativa ilegítima de libertad porque sus padres, sus tíos piensan distinto, pero está lo otro. Aquí tenemos que ver nosotros como familia cómo subsistimos, porque Germán y yo no estuvimos encerrados en una cárcel, pero también estábamos presos. También estábamos presos porque nos buscaban a nosotros y tuvimos que rodar
por distintos estados, escondidos como si fuéramos delincuentes, asustados de que cualquier persona nos pudiera reconocer en cualquier momento y nos pudieran meter preso. Mi esposo, que es una persona sumamente organizada, pues tuvo que diseñar estrategias para poder subsistir. Nosotros, cuando digo nosotros, nuestra familia, durante este tiempo, y tuvimos el apoyo de muchas personas. Bueno, imagínate, vivir nosotros vivimos durante 394 días gracias a la caridad de las personas. En esta ciudad de Yaritagua, y debo darle mi agradecimiento eterno a maestros jubilados que hicieron recolección de víveres. Imagínate, maestros jubilados, con el sueldo que tienen, los maestros jubilados sacaron de la despensa de su casa una harina pan, un arroz, algo para que mis hijos y nosotros pudiéramos comer. Mira la solidaridad de este pueblo, pero así lo hicieron compañeros de la iglesia, no tan solo en la iglesia católica a la cual nosotros pertenecemos, sino en las distintas iglesias, porque aquí hubo una gran empatía, la gente se puso en el lugar de nosotros como padres. Y bueno, amigos, vivimos de la caridad. Durante 394 días vivimos de la caridad de las personas y de la misericordia de Dios que no nos desamparó. Tener un preso es sumamente costoso, porque dentro de las cárceles se genera una economía demasiado activa. Y por otro lado, teníamos dos muchachos secuestrados, pero también mi esposo y yo estábamos presos, porque no podíamos trabajar, no podíamos salir, con una espada de Damocles encima de que cualquiera que nos podía reconocer, pues nos avisara a los esbirros del régimen donde estábamos. Judith, fue una situación difícil. ¿Por qué es costoso el preso, sobre todo para la audiencia que nos ve? Bueno, ellos estaban en la Comandancia General de Policía del Estado de Yaracuy. Ahí no hay comedor. Los privados de libertad y los secuestrados como los nuestros, los familiares tienen que proveerle la comida, ¿ves? Pero no es tan solo comida. Mira, por lo menos en el caso nuestro, desayuno, almuerzo y cena, para todos los privados de libertad, esa comida se lleva todas las mañanas. Entonces, desayuno, almuerzo y cena de una vez. Aparte de eso, tienes que tener los gastos propios que implica estar ahí adentro. Tienes que tener algunos recursos también porque no pueden estar sin dinero. Nosotros somos del municipio Peña, de aquí a San Felipe son 45 minutos el pasaje. ¿Vale? Si bien es cierto, tuvimos apoyo de gente de otros municipios, nosotros teníamos que costear el costo de los alimentos, $160 semanal, $50 en gasolina para personas que los llevaran. Y si se acababa el gas, todo teníamos que resolverlo nosotros a punta de teléfono, sin producir ni medio. ¿Ves? Es un gasto extraordinario. Y pudimos subsistir. Miren, muchachos, esto en Venezuela, y para que el mundo lo escuche, estar privado de libertad es estar en el infierno. Y por supuesto, la comandancia de policía tiene sus distinciones con respecto a otros sitios de reclusión. No es un sitio como Yare, Tocorón, pero estás privado de libertad, no estás acostumbrado a ese medio. A nosotros como padres las noches se nos hacían interminables. Nosotros, los muchachos estuvieron 383 días presos. Bueno, fueron 300 y pico de días sin dormir completo. Sin dormir porque las noches se hacían eternas. Ante todas las circunstancias que se viven y lo que ustedes leen, los que perciben a través de las redes sociales, de todo lo que viven los presos políticos. Y bueno, cualquier cosa era posible ahí adentro. Mónica dice que estar en la cárcel es el infierno. Uno se lo imagina, pero es distinta la vivencia. ¿Qué visualizaste tú? No solo tu propia experiencia, sino la de tus compañeras.
Mira, Jonathan, yo sí tengo que ser muy sincera, es el infierno. O sea, estar privado de libertad con tantas dificultades para la sobrevivencia diaria es terrible, es muy terrible. Y bueno, yo tengo que decir que sí, que los primeros meses fueron unos días terribles, Jonathan. O sea, era todo, era el agua, era la alimentación, era el no ver a tu familia, era la injusticia, era la adaptación que estaban allí, o sea, eran muchas cosas, eran muchísimas cosas. Y fueron unos días muy duros. Tengo que expresarlo. Y poco a poco, yo digo que nosotros nos fuimos aferrando a Dios. Mira, yo tengo que contar esta anécdota. Yo digo que en todas las historias nosotros crecemos. Yo soy una mujer cristiana y, y tengo que decirte que, bueno, que a veces Dios nos pasa por el desierto, y yo lo veo así, para que tú evoluciones, para que crezcas. Y de esta historia yo sí tengo muchos aprendizajes. La pasé muy mal, tengo que decirlo, no puedo ocultarlo, pero de eso me hizo crecer, ¿sabes? Me hizo crecer y me hizo, yo creo que una mujer muchísimo más fuerte, pero con aquella capacidad de reflexionar sobre tantas cosas que hemos venido haciendo mal, haciendo mal. Por Yo ejemplo, creo que, por ejemplo, yo creo que en el país se han cometido muchísimos errores, Jonathan. Eh, Primero, como lo decía Judy, creo que pecamos por inocentes, muchísimos pecamos por inocentes. Creo que, tengo que decirlo, creo que el ego nos hace mal, nos ha hecho mal a los venezolanos. Eh, Creo que no podemos seguir enfrentados. Creo que necesitamos rectificar. Fíjate, es muy importante incluir esa palabra dentro del transitar, dentro de lo que viene, la rectificación. Porque es que mira, Jonathan, no puede haber una reconciliación si no hay una rectificación verdadera. Y todas esas cosas, yo tuve allí muchísimo tiempo para analizar, tuve mucho tiempo para llorar, yo lloraba mucho, tengo que confesarlo. Me hirió mucho el tema de la injusticia, o sea, no estaba preparada porque yo venía haciendo un trabajo de corazón, un trabajo apasionado, ¿sabes? Yo veo la política como algo hermoso. De hecho, creo que todos los dirigentes tenemos el compromiso con Venezuela de elevar ese concepto de la política, ¿sabes? No es justo que cuando tú salgas a la calle, mucha gente te diga, Jonathan, los políticos no sirven. Y yo me siento muy mal porque, o sea, la política es algo que a mí en lo particular me apasiona. Me apasiona y lo veo desde la óptica, o sea, el cristal con el que yo veo la política es desde lo bonito, desde el servicio, desde el poder ayudar a ese venezolano, desde poder aportar un granito de arena a que tu país eche para adelante, tu pueblo, tu ciudad, tu estado. Entonces, sabes, creo que todos tenemos una gran tarea y que este proceso, que estos días de oscuridad deben servirnos a nosotros para, para crecer, para crecer muchísimo más.
Yo sí viví muchos días de oscuridad allí, muchos días de oscuridad que me hicieron reflexionar, porque como te decía, o sea, era el agua, o sea, eran muchísimas cosas a las que era la comida. Inicialmente no tuvimos ese privilegio de que nuestros familiares nos pudieran pasar la comida. Por el contrario, había una prohibición de podernos pasar comida. Nosotros teníamos que comer lo que había. Esa es la realidad. Y pues tengo que decir también que eso fue un detonante para algunos problemas de salud que tuve que solucionar posteriormente a mi excarcelación. Tuve que dedicarme a recuperar esa salud. Yo afortunadamente, ya faltando un poco para que yo saliera de allí, llegó una nueva gestión en el penal y pues hubo como más flexibilidad en muchísimas cosas y por lo menos a mí me permitieron pasar una dieta que me medicaron porque los problemas de salud que estaba teniendo ya eran terribles. Posteriormente hubo una hermandad entre todas las que estábamos allí. Se construyó una hermandad entre todas nosotras. Somos unas mujeres muy valientes que logramos superar todas esas eh, adversidades de la convivencia diaria que, bueno, que se presentan, porque, o sea, yo te puedo decir, el tema de la situación en la que estábamos allí a veces nos hacía desesperarnos un poquito. Y sin embargo sirvió para eso, Jonathan. Yo creo que esta es una etapa donde nosotros tenemos que ver esto que nos pasó desde el punto de vista del crecimiento. Esto tiene que servirnos para crecer, tiene que servirnos para avanzar, tiene que servirnos para rectificar. Yo creo que de ese lado hay muchas cosas que rectificar. Y te digo algo, la ley de amnistía es, es una oportunidad para que haya una rectificación. Creo que falta. Fíjate, tú lo dijiste al inicio, todavía hay aproximadamente entre 400, 500 presos políticos. Ellos deben salir. Hay personas que no han recibido su, eh, su notificación de libertad plena. Creo que es conveniente que el gobierno, las autoridades rectifiquen al respecto y hagan lo propio. O sea, necesitamos enrumbarnos a esa etapa de reconciliación. Necesitamos construir un país próspero para todos. Y eso solo se construye si hay esa voluntad, Jonathan, si hay esa voluntad. Entonces, todos estos procesos que nosotros vivimos son ese motor que nos debe impulsar a todos nosotros para ir hacia lo correcto, hacia el camino correcto. Y yo creo que todos sabemos cuál es el camino correcto. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Ya, o sea, viví épocas de mucho dolor, aún recuerdo algunas cosas con un poco de dolor, pero he transformado, he logrado en esta etapa, mira, sabes, transformar ese dolor en fe y en aprendizaje, en aprendizaje. Entonces, para nada, para adelante es para allá y Claro. hay un futuro inmenso que nos espera y que todas estas experiencias nos sirvan para no seguir cometiendo algunos errores que hemos cometido, que nos sirvan para crecer, que nos sirvan para andar con la verdad, que nos sirvan para elevar el concepto de la política, que nos sirvan para, bueno,
para reconciliarnos entre todos los venezolanos, construir el país que amamos. Porque yo te digo algo, o sea, yo tengo toda mi familia fuera del país. Y siempre ha habido esa posibilidad, esa petición de ellos de que me vaya, de que no tengo necesidad de estar por aquí sola trasteando y bueno, y pare de contar. Y siempre les he contado con lo mismo. Yo amo a Venezuela y ustedes son los que van a regresar a mi patria. Gracias, Mónica. Para cerrar, Judy, que muchas gracias. Unos comentarios. Bueno, mira, este transitar no ha sido fácil. El gobierno, como bien lo señalaba José Rafael, durante todos estos años, siendo lo que es un régimen narcoterrorista, infiltró a la oposición. De hecho, sabían todos nuestros movimientos. Y les tengo que confesar que nosotros tuvimos información de que visitaron todos los sitios en Yaritagua donde mi esposo y yo pudiéramos resguardarnos, porque gente que estuvo muy cercana a nosotros y después lo pudimos comprobar, dieron toda esa información. O sea, la oposición siempre estuvo con esa gente ahí metida. Tenemos que ser más cuidadosos, indudablemente, pero estamos en otro nivel. Estamos en un nivel donde hay una depuración en el campo político, pero no tan solo en el campo político, integralmente una evolución para bien de Venezuela. Esta política acomodaticia de cohabitación que ha existido de algunos sectores con el régimen está pasando, ya está pasando, está surgiendo una nueva Venezuela, una nueva concepción del ejercicio de la política y me quiero referir a los que ejercen la política sin tomar en cuenta la edad, porque hay jóvenes con mañas muy viejas y hay viejos sí, muy claro que sí. Esos son otros eso niveles. Es muy cierto, eso es muy cierto. Por otro lado, mira, este país va a resurgir, porque como bien lo dice María Corina, es una tierra de gracia. Todo este transitar de casi 400 días de clandestinidad que estuvimos mi esposo y yo lo basé en dos palabras: fe y confianza. ¿Confianza en qué? Que nosotros en el 2017 tuvimos un evento ciudadano extraordinario, que fue aquella consulta que se hizo en julio del 2017, donde salió aquella de que el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ese mantra, que por cierto, los políticos cohabitadores del gobierno hicieron todo lo posible para que no se cumpliera con ese mandato. Pero eso fue una expresión de ciudadanía de los ciudadanos ejerciendo sus derechos, ese empoderamiento. Lamentablemente, ese evento tan importante del 2016, pues no se materializó, pero dio también resultados el 28 de julio en las elecciones. El ciudadano se manifestó. ¿Cómo es? El ciudadano venezolano quiere un cambio. Hasta lo vimos en los cuarteles. Los soldados, los militares quieren un cambio y la votación así lo expresó. Yo estuve en la Escuela Manuel Cedeño, como siempre estoy en todos los procesos electorales, y mira, en la mesa donde yo estaba no había representación del régimen, y es uno de los centros de votaciones más importantes del municipio. Entonces, ya ahí tú te vas dando muestra de que este pueblo decidió cambiar. Y nosotros sabíamos en nuestro dolor que íbamos a tener un final. No sabíamos tampoco que nos iba a costar tanto tiempo. Nosotros pensábamos que los muchachos podían salir en corto tiempo. Pues más no fue así. Y con mucha confianza, no tan solo en el pueblo, sino en María Corina Machado y lo que representa. Porque María Corina ha sido la distinción, la separación de la política que nos ha llevado a esto. María Corina ha sido coherente entre lo que dice y lo que hace. Y por otro lado, pues yo también me aferré a mi fe. Yo soy adicta, tengo adicción al Santo Rosario. Y bueno,
no sé cuántos rosarios hacía al día pidiéndole a María Santísima que intercediera ante su hijo por la protección de nuestros hijos y la nuestra también. Y Venezuela es el único país del mundo donde una imagen de la Virgen María se renueva cada vez que tiene cambios profundos, cada vez que sucede un evento histórico, como es la imagen de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Y yo decía, Señor, tú no vas a mandar a tu mamá para acá, para no hacer nada, ¿verdad? Para algo la mandaste y para algo también nos estás haciendo que nosotros vivamos este proceso. Esos pilares nos hicieron a nosotros mantenernos firmes, porque no es fácil. No es fácil tener a tus hijos así, no es fácil tampoco uno estar escondido sin producir económicamente y sin tener contacto con la gente. Nosotros tuvimos la gran bendición que dentro de todo nuestros hijos estaban juntos, mi esposo y yo estábamos juntos, la que llevó la peor parte fue mi hermana, pues que quedó sola. Con respecto a la ley de amnistía, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad que tiene el régimen de, bueno, ir sanando heridas. No se van a sanar todas, porque aquí también tiene que haber memoria, tiene que haber reparación. Aquí no puede haber, vamos a pasar la página, son casi 30 años de dolor. Bueno, ustedes mismos deberían estar aquí en Venezuela. De repente, ustedes y yo deberíamos estar en la Plaza Bolívar de Yaritagua tomándonos una chicha guayemala hoy domingo, pero no, están en otros países con otras costumbres, ¿verdad? Y no lo podemos hacer, pero bueno, el compromiso va, cuando regresen, vamos a tomarnos una chicha guayemala en la Plaza Bolívar de Yaritagua, al frente de la Lucía. Y nos vamos a disfrutar. Seguro que sí, con muchísimo y vamos gusto. a compartir estas vivencias. Bueno, nosotros queremos, mira, ahorita clamamos, queremos que hayan elecciones, pero no puede haber elecciones con presos políticos, no puede haber elecciones cuando una familia está llorando, está viendo cómo completa $50 para trasladarse a donde está el sitio de reclusión de su familiar. Mira, aquí hay gente que destrozaron. Pues el caso de Mónica Municipio Páez. Pero recuerden los detenidos de Mérida, Trujillo, Zulia, Nueva Esparta, que fueron trasladados a la región capital. ¿Cómo hacen esas madres y esos familiares para llevarle la comida, para poderse trasladar? Bueno, todo eso hay que verlo. Primero tienen que estar liberados todos los presos políticos, pero una libertad plena. Cuando los hijos nuestros le dieron la excarcelación, su boleta decía que tenían la medida cautelar de presentarse cuando el tribunal los llamara. A ellos lo liberaron el 17 de enero, pero la boleta tenía fecha del 15 de enero. Cuando yo estudié Derecho y en la oportunidad que fui juez, a mí me hubiese costado la destitución del cargo. ¿Por qué? Porque la boleta cuando dice 15 de enero, en ese mismo momento que se publica la sentencia, el preso ya deja de estar preso y debe gozar de su libertad inmediata. Del 15 al 17, nuestros hijos estuvieron 2 días más ilegítimamente privados de libertad, pero no conforme con eso, José Rafael y Jonathan, nuestro sobrino Germán Eduardo se nos contagia de tuberculosis en la comandancia de policía. Le dio un derrame pleural. El muchacho casi se nos muere en la comandancia de policía. De aquí, de esta urbanización, el 9 de enero se llevaron un muchacho sano. Y el 17, cuando le lleva su excarcelación, estaba en el hospital, que a Dios gracias los pudieron trasladar al hospital y lo operaron el 10 de febrero, que le drenaron el pulmón, le sacaron casi 2 litros de líquido. O sea, ese muchacho está vivo, gracias a la misericordia de Dios. Y dentro de todo lo que yo les comento, bueno, la hemos pasado mejor que muchos. La hemos pasado mejor que muchos. Entonces, aquí no se puede pasar la página. Tiene que haber memoria, tiene que haber una indemnización, una reparación a todas las personas que han transitado por eso. Hay muchos que no van a poder ser
porque ¿cómo haces tú para, por lo menos la mamá de ese joven que asesinaron en el municipio Peña el 29 de julio? ¿Cómo reparas a esa madre? Esa señora de 81 años que anda de cárcel en cárcel clamando por saber de su hijo y nadie le da razón. ¿Cómo reparas eso? Bueno, esas heridas, como sea, hay que irlas tratando de sanar. Tiene que haber paz, pero una paz sin justicia. La ley de amnistía, Sí, con todo, y que no es muy completa, que no es completa, es un instrumento, pero tampoco puede ser aplicado selectivamente. Tiene que ser aplicado a la generalidad. Así que así aprovechamos es. esta ventana de Rafael y Jonathan para solicitar la aplicación de la ley de amnistía a todos los presos políticos. No debiera Bravo, haber este mes presos políticos. Bueno, bravo, muchísimas, bravo. muchísimas gracias. Hemos llegado a nuestro final. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo. Mónica, ¿nos quieres decir algo antes de terminar? Sí, para finalizar, no puedo desperdiciar el espacio. Primero, para darle gracias a todas esas personas que se hicieron solidarias conmigo y con mi familia durante toda la tragedia. Fueron muchísimas las personas que elevaron una oración, que estuvieron pendientes, inclusive en Caracas, gente que no conocíamos. A todos ustedes, mi agradecimiento, la bendición de Dios siempre los acompañe. Y bueno, es un capítulo de la historia que siempre recordaremos. Gracias por tanta solidaridad. Es algo que no debemos perder como venezolanos. Como segundo punto, quiero pedir, primero, que sigamos elevando nuestras oraciones por todos aquellos que quedan tras las rejas. Y segundo, pedirle a quienes en este momento están en las instituciones del gobierno que ya, que rectifiquemos, que ellos tienen que salir, que están injustamente detenidos. Es un momento propicio para la rectificación. Démosle la libertad a todos esos presos políticos que quedan. Un minuto en la cárcel es una tragedia. Un minuto en la cárcel es mucho dolor, tanto para los que están afuera como para los que están adentro. Así es. Bueno, y por último, desearles a todos la bendición de Dios. Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta ventana que abriste para todos nosotros. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Yaracuy, que Dios bendiga al municipio de José Antonio Páez y a esas que están privadas de libertad. Que Dios siempre los acompañe. Fe, porque yo sí creo que de este episodio de oscuridad ya estamos saliendo. Tengo mucha fe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo solidario para ustedes, ¿ah?